¿De qué quiere conversar el día de hoy? ¿Qué nos trae? Bueno, parece que íbamos a hablar sobre Ucrania y la situación mundial, o querías Sí, hablar. eso es lo que habíamos conversado en el intento fallido la semana pasada. ¿Ya? Ya, mira, se hizo una entrevista a Putin de Tucker. Sí, Curiosamente, este periodista lo están funando en Europa y le quieren impedir el acceso a Europa, lo quieren expulsar por haber entrevistado a Putin. Eso nos recuerda que las supuestas democracias occidentales, que supuestamente son partidarias de la libertad, no son tan partidarias de la libertad. no, Son organizaciones manipuladas, una especie como de democracias administradas por pequeñas élites caprichosas que hacen cosas extrañas y no permiten la libertad realmente a los ciudadanos. Y esta es una muy buena demostración. Yo me acuerdo cómo se juzgaba al gobierno del general Pinochet en su sí, época. sí. Nosotros en Chile veíamos toda una taza de leche, veíamos progreso, había optimismo, había cada vez más trabajo, cada vez subía el nivel de vida, cada día bajaba la pobreza, la gente estaba contenta, el gobierno tenía mucho apoyo, y sin embargo en Europa se hablaba pestes de Pinochet, ¿eh? Y en Estados Unidos, en fin, y la prensa manipulaba, y los periodistas que trataron de decir cosas objetivas los marginaron del sistema en Europa y los marginaron del sistema en Estados Unidos, los funaron, los persiguieron por haber dicho cosas positivas de Pinochet, o sea, decir la verdad. Ahora me llama la atención porque esta entrevista que le hacen a Putin, el entrevistador no es ni a favor ni en contra, solamente trata de entender el punto de vista de los rusos Sí. para que no sea todo el punto de vista occidental, haya un mayor equilibrio de los intereses de Occidente o los intereses de Rusia. Y es muy interesante porque Rusia da un planteamiento bastante complejo, que es digno de analizar, y dice, entre otras cosas, que esta guerra la inició Occidente y la inició con el golpe de Estado que hubo En en Ucrania, Kiev, el y Maidán. después, claro, en el Maidán, Sí. y después el inicio de la guerra, cuando los prorrusos, que son la gran mayoría de la zona del Donbass, la zona de Lugansk, Donetsk y toda esa zona, incluyendo Crimea, iniciaron ellos una especie como de autonomía porque no querían seguir la pauta pro-occidental y antirrusa de Kiev, porque ellos eran prorrusos. Sí. Bueno, entre paréntesis, yo fui a Ucrania un par de veces y me llamó la atención que todo el mundo habla ruso, incluso en Kiev, ¿eh? Sí. Y que solamente en la parte occidental, donde hay poca gente, se habla ucraniano, pero en las grandes ciudades, en todas partes, se habla solamente ruso. Ahora se prohibió el ruso y se le está forzando a la gente a hablar ucraniano. Y hay gente que nunca ha hablado ucraniano, entonces ha sido muy difícil, sobre todo para la gente mayor, Sí. aprender un nuevo idioma distinto para poder cumplir con las obligaciones del sistema. Pero si Así que la curiosidad de lo que usted está diciendo, por ejemplo, es que Zelensky su lengua materna es el ruso, junto con su esposa, ellos son actores. Ellos aprendieron a hablar ucraniano ya cuando eran personajes públicos de alta relevancia, pero ellos en lo cotidiano hablan ruso. sí, ¿Eh? sí. No, yo me di cuenta que todo el mundo hablaba ruso. Incluso fui a otras ciudades, Dnipropetrovsk, que fui también a Odessa, en fin, y en todas partes se hablaba ruso. Y yo preguntaba, ¿dónde se habla ucraniano? Y me decían, mira, no sabemos mucho porque parece que nadie habla ucraniano, pero parece que la parte occidental, cerca de Polonia, cerca de Rumania, en esa zona, puede que se hable ucraniano. Y ni siquiera ellos sabían dónde se hablaba ucraniano. Era una cosa muy curiosa y todo el mundo hablaba ruso, y solamente ruso, ¿no? Así que bueno, Ucrania está muy vinculada a Rusia, es una cosa histórica. De hecho, Rusia se crea en Ucrania, se crea en Kiev. La Rus El de Kiev. Rus de Kiev, hace más o menos unos 1000 años atrás, cuando Vladimir, el príncipe Vladimir, se convierte al cristianismo, después de que, no sé, por allá por el año 900 llega el príncipe Rurik, algunos dicen el conde Rurik, que era un marengo que venía de Suecia, o sea, una especie de vikingo, que en Rusia lo llamaban marengos, y ellos crean el Rus de Kiev.
Y bueno, evolucionan en distintas etapas, pero hubiera una época en que llega la Horda de Oro de los mogoles y se toma toda la zona y durante casi 250 años Rusia queda aislada de Europa porque está bajo los kanatos de origen mongol, Sí. que vienen del oriente y que capturan toda la zona durante casi 2 siglos y medio, hasta que se logran liberar los dirigentes de Moskva. Moskva era una especie de condado que después fue principado y más tarde fue el centro del poder militar, porque ahí se creó el Kremlin. El Kremlin era la fortaleza. Fortaleza. Eso significa Kremlin. Y bueno, y ahí se empezó a unificar Rusia porque ya se trasladaron los poderes desde Kiev hacia Moscú. En una época estuvieron también en Novgorod, pero también se trasladaron los poderes que estuvieron circunstancialmente en Novgorod hacia Moscú, hacia Moskva, como le decían ellos, Moscú hoy día. Y ahí es cuando se empieza a crear este eje norte-sur, desde Novgorod hasta Kiev, con Moscú un poquito más hacia el oriente, donde se forma la Rus. Y esa Rus durante siglos se empieza a expandir hacia el oriente y se toma Siberia, y ahí se forma Rusia, y todo esto bajo los zares, ¿no? Sí. Hasta la revolución bolchevique, donde los zares son eliminados, y viene toda esta etapa bastante trágica de más de 70 años bajo dominación bolchevique, donde la gente se hace muy pobre, a pesar de que hay un gran desarrollo tecnológico e industrial, pero bajo un nivel de pobreza sustancial, un nivel de vida muy inferior al de Europa. Bueno, y ese es el comunismo, ¿no? Hasta que colapsa y finalmente en el año 90 cae el comunismo. Y ahí los ucranianos tratan de formar un Estado independiente, que tenía una cierta razón porque ellos habían sido muy maltratados por el comunismo. Entonces ellos odiaban a Moscú porque lo veían como el centro del comunismo. Sí. Y había esa percepción indirecta. Y por eso quisieron ser independientes, pero en realidad los ucranianos y los rusos son parte de la misma familia y están muy vinculados unos con otros, son la misma raza, incluso hablan el mismo idioma porque en Ucrania se habla ruso, ¿no? Ahora se está forzando a hablar ucraniano con gran dificultad por un porcentaje muy alto de la población que le cuesta mucho aprender el idioma cuando no son tan jóvenes. Cuando tú eres joven puedes aprenderlo más rápido, cuando eres mayor es más difícil. Así que en eso están, ¿no? Es más o menos como lo que le pasó a los chinos cuando implementaron el mandarín e instauraron el mandarín como el idioma franco. ¿Por qué? Claro. Porque el mandarín actualmente lo hablan todos los menores de 50 años, pero una persona mayor de 50 años no habla mandarín. Las personas menores de 50 años son todas bilingües. Hablan el mandarín y el idioma, la variante que ellos tienen, que pueden ser ininteligibles entre ellas. Por ejemplo, el Guangzhouhua no se entiende con el Guangzhouhua. Y hay una variante que es el Shanghai-hua que tampoco se entiende con estas otras. Por lo tanto, no es un dialecto del mismo idioma, son idiomas distintos. El Tú eres, idioma... tú eres muy sabio, ¿tú sabes mandarín o has estado en China? O... tengo contacto con chinos. Ya, muy bien. ¿Ya? Y entiendo algunas cosas en mandarín y entiendo otras pocas en Guangzhouhua y en Guangzhouhua, pero muy pocas porque prácticamente lo hablan en sus casas, pero para la vida pública tienen que hablar mandarín. Pero me he topado, por ejemplo, con personas mayores de 65 años, 70 años, que no entienden nada de mandarín, no lo hablan. ¿Por qué? Porque el mandarín les fue impuesto como lengua franca. Es algo más o menos parecido a lo que está ocurriendo ahora ahí en Ucrania, que les están imponiendo hablar un idioma que muy pocos conocen, muy pocos. Así ¿Ya? es. Cuando la lengua franca siempre fue el ruso. Porque Bueno, esas siempre cosas, claro. Y esas cosas son las que no se cuentan en Occidente, por eso que siempre es interesante tener el punto de vista de otra persona que quiere tratar de entender lo que piensa Putin, porque como él es una especie de líder absoluto, nadie en duda que él es un líder absoluto, a pesar de que fue elegido democráticamente en su origen, pero él se ha organizado para mantenerse en el poder en forma permanente, ¿no? Durante un tiempo simuló una especie de democracia, reemplazándose con Medvedev. Se escribe Medvedev, pero se dice Medvedev.
y después él pasó un periodo como presidente y Putin detrás, ¿no? Y después Putin volvió a ser reelegido, en fin, y eso pasó un par de veces hasta que permitieron un cambio en la Constitución, que el presidente se pudiera reelegir, y ahora Putin ha sido reelegido permanentemente y tiene muy alta popularidad, tiene muy alto apoyo en la población, y él se va a mantener el poder, con métodos probablemente no muy democráticos, pero eso no quita que él trabaje para los intereses de su pueblo y de Rusia. Y por lo demás, Rusia nunca ha sido un sistema democrático en la historia, nunca en la Así historia. es. Entonces, no le podemos pedir cosas que ellos en su cultura no tienen de forma natural. Hay una cosa que siempre las democracias occidentales siempre tocan y topan con esto, se tropiezan. Querer imponerle su visión de la democracia a pueblos que no tienen tradición democrática. Rusia siempre fue gobernada por un autócrata, fuera quien fuera el voivoda, fuera el zar, fuera el príncipe de la Rus, siempre fue un autócrata. Después asuman el título de zar, que deriva de César, zar deriva de César, Claro. y resulta de que eliminan, cuando tenían algún problema con algún gobernante, los rusos simplemente se sublevaban y lo eliminaban. ¿Ya? Lo que pasa es que la revolución del año 17, los comunistas, los bolcheviques, fueron muy inteligentes y le quitaron esa posibilidad a la gente. ¿Cómo? Oprimiéndolo. Le quitaron esa posibilidad. Pero antiguamente, incluso hasta Pedro el Grande se le sublevó la guardia y estuvo a punto de derrocarlo. ¿Ya? Entonces, así como para que hagan un poquitito, para que tomen un poquitito de caldo de cabeza, hasta Pedro el Grande, la guardia imperial, ¿cómo se llama? Los Stremsil, Cosacos. Los no, cosacos. los cosacos eran fieles a la muerte con el zar. Lo tenía otro, que eran los Stremsil, y a Ah, esos, ya. Ok. esos tipos se les sublevaron, eran los más cercanos al zar, y se les sublevaron. Uh-huh. Y él, la única forma que tuvo de sofocar esa rebelión fue cortándole la cabeza a todos, o sea, literalmente eliminó a la guardia. Y allí es donde empezó a acercarse más a los cosacos, y los cosacos fieles hasta la muerte con su zar. ¿Ya? Pero resulta de que los rusos siempre han tenido esa impronta de que si un gobernante no los satisface, lo sacan. La única diferencia, la única, lo único que no pudieron hacer con los comunistas, ¿ya? Fue justamente eso. Estaban completamente oprimidos, los habían aplastado a golpe de qué? Bueno, gulag, trabajo forzado, en la delación, el vecino te podía acusar de cualquier cosa que eras poco revolucionario, tus propios hijos te podían acusar en el colegio de que tú no eras un revolucionario convencido, de que habías dicho tal o cual cosa del camarada Stalin y te mandaban derechito al gulag. ¿Ya? Oye, hay casos patéticos de niños que supuestamente eran héroes de la revolución porque habían denunciado a su padre, porque el padre había dicho, gracias a Stalin no comemos pan, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, démonos un poquito cuenta. Los Claro. rusos nunca han sido demócratas, no tienen esa impronta democrática como cree el mundo que debiera ser. ¿Ya? Siempre han sido gobernados por alguien fuerte. Y cuando ese personaje fuerte se tuerce, los rusos simplemente le arman un levantamiento y lo sacan. ¿Por qué no ocurrió eso con Putin? ¿Por qué? Porque las encuestas de popularidad que se hacen, ¿ya? Siempre miden a Putin con una alta aprobación ciudadana. ¿Por qué? Les da prestigio, les da seguridad y además ellos piensan, ellos creen, ellos sienten que Putin les ha devuelto el respeto internacional que habían perdido. Sí. Con Yeltsin, Siempre. ¿no? Claro. Así es. Fue Yeltsin el que al final, no sé, partió muy bien porque paró el golpe de Estado comunista el año Sí. 91 e intentó hacer cosas, pero bueno, desmantelaron un poco a Rusia y decayó todo y él no fue capaz de contrarrestar esto y dentro de su depresión se puso alcohólico, pero tuvo el mérito de buscar algún líder que pudiera superar esto, algún líder joven y que pudiera manipular, no sé, a través de los servicios secretos en este caso,
el sistema político y poder sacarlo adelante. Y ahí es cuando descubre a Putin, ¿no? Y él lo ha hecho bastante bien. Él llega al poder en el año 99, efectivamente en el año 2000, y de ahí en adelante estamos en el año 24, lleva ya 24 años gobernando, ¿no? Y Rusia se ha recuperado sustancialmente. El nivel de vida de Rusia es como 3 veces más alto que el nivel de vida de Ucrania, y esto antes de la guerra. Hoy día el nivel de vida de Ucrania es como la 10ª parte del nivel ruso, porque Ucrania está muy destruida. Está muy destruida, pero Ucrania había sido un fracaso desde el año 90 hasta ahora. Y yo cuando estuve allá me impresionó la pobreza de la gente en sus departamentos, en sus casas, a pesar de que se ve muy bien, porque es una raza muy bonita, las mujeres son preciosas, los hombres tienen buena pinta, entonces, y la ciudad es bastante bonita, es bastante interesante. Entonces uno no nota la pobreza, pero la nota cuando va a las casas de ellos, a los departamentos. Y es muy impresionante ver el nivel de pobreza de esta gente tan sofisticada, porque tiene un nivel cultural muy alto, pero hay mucha corrupción. Y no les resultó su democracia y trataron de irse en contra de Rusia, presionados por Occidente, eh, y eso deriva en esta crisis, porque un porcentaje muy alto de los ucranianos son prorrusos, y eso en Occidente no se dice. En Occidente no se dice, se esconde. Yo lo noté allá y me llamó mucho la atención porque yo tampoco sabía cuando llegué la cantidad de ucranianos prorrusos que había, ¿no? Así que, bueno, por eso que esta entrevista de Tucker fue tan interesante, y curiosamente lo están tratando de censurar en Europa y en Estados Unidos a este periodista por tratar de buscar la verdad viendo el otro punto de vista, el punto de vista en este caso de los rusos, ¿no? Ahora, la guerra ha evolucionado en forma bastante compleja. Los rusos están en pequeño nivel ganando. En pequeño nivel porque la frontera está más o menos estable, pero se ha desgastado mucho Ucrania y se ha desgastado el apoyo occidental a Ucrania. Y para Occidente ha significado un gran deterioro económico, sobre todo para Europa, el problema de la energía, el alto costo de la energía actual contra el bajo costo de la energía que llegaba de Rusia, que ahora no llega, y este factor de las proxy wars o las guerras indirectas que impulsó Putin a través de sus aliados. Por ejemplo, una cosa notoria es que Putin le pidió a Irán que abriera otros frentes, y probablemente se reunieron de forma secreta, yo estoy especulando acá porque no me consta, para ver dónde y cómo abrir esos nuevos frentes para amarrarle fuerzas a Occidente y para bajar la presión sobre Rusia. Y es así como se abrió la crisis de Hamas, ¿no? El ataque de Hamas contra los israelíes y esta matanza que hubo en un momento dado hace unos 3 meses atrás, que generó todo este conflicto que hoy día estamos viendo en Gaza, ¿no? Sí. Y lo otro es que se abrió ahora este frente con los Houthis en el Mar Rojo, en que también, por el control que tiene Irán sobre los Houthis, le pidió Putin a Irán que le abriera otro frente, en este caso el Mar Rojo, para afectar a los buques, a los barcos mercantes, comerciales, occidentales y del mundo en general, porque eso obliga a Occidente a llevar fuerzas para allá, para tratar de controlarlo. Y eso le permite a Rusia que Occidente saque fuerzas del Báltico, del Mediterráneo, y tenga que concentrarlas allá lejos en el Mar Rojo, en el Golfo de Adén, en el estrecho de Bab el Mandeb, en Djibouti, en esa zona. Han habido muchos ataques últimamente de la coalición occidental, sobre todo dirigida por Estados Unidos e Inglaterra, contra los hutíes, ¿eh? Pero este conflicto va a seguir, porque los hutíes, lejos de amedrentarse, han persistido en sus ataques, y esto puede escalar. Y lo mismo se abrió otro frente al norte de Israel con Hezbollah, que también está controlado por Irán. También. El Partido de Dios, en fin, que está manejado con financiamiento iraní, con equipamiento y con entrenamiento iraní desde hace mucho tiempo. Y también se abrió otro frente en Israel, en el norte, frente a Siria, los altos del Golán y de ahí más allá. Entonces Israel está bastante complicado, pero Estados Unidos se ve obligado a apoyar a Israel en estos nuevos frentes que se le están abriendo, incluyendo el Mar Rojo. Y ahora se abrió un frente porque Putin le pidió a Kim Jong-un que le abriera un frente en Corea, y hace unas 3 semanas atrás Corea hizo un ataque masivo con artillería sobre una isla que está frente a Incheon,
y disparó 18.000 tiros de cañones de 155 milímetros un día sábado en la mañana. Y los coreanos pensaron que había empezado la guerra, porque los pilló totalmente de sorpresa y obligó a un portaaviones norteamericano que estaba operando hacia el Mar del Sur de China desplazarse hacia el norte, pasar frente a Taiwán, dirigirse a Corea para proteger Corea por esta posible guerra que aparentemente se estaba iniciando. No se inició, pero Putin le pidió a Kim Jong-un que siguiera amarrando fuerzas occidentales, provocando a los occidentales de otra manera, y a Kim Jong-un se le ocurrió empezar a lanzar una serie de misiles de alcance intermedio, de alcance intercontinental, pasando sobre Japón y acercándose mucho por el alcance de estos misiles hacia Estados Unidos. Y como ya sabemos que Corea del Norte tiene armas nucleares, no sabemos cuántas, pero se especula que tiene alrededor de 200 armas nucleares ya hoy día y va a seguir produciendo. Bueno, entonces es muy peligroso porque la combinación de las armas nucleares con estos misiles de gran alcance ya son una amenaza no solo para las fuerzas de Estados Unidos en el este de Asia, sino que para las fuerzas de Estados Unidos en el propio Estados Unidos continental, ¿no? A gran distancia. Entonces eso ha obligado a Estados Unidos a reaccionar con sus fuerzas del este de Asia y desplegar frente a Corea, y también mantiene el apoyo a Taiwán, y no deja de operar en el Mar del Sur de China, y ha puesto en alerta a las fuerzas de Corea del Sur, de Japón, que son todas aliadas de Occidente, enemigas de Rusia, e incluso en cierto modo enemigas de China. Y entonces esto es una cosa en desarrollo, ¿no? Y lo mismo en la guerra en Líbano, perdón, en Libia, que está dividida Libia en 3 fracciones, y algunos son apoyados por los rusos de Wagner, otros son apoyados por los turcos, otros son apoyados por los griegos. También los italianos y los franceses están interviniendo en Libia, los ingleses están interviniendo en Libia con unidades especiales menores, apoyando unos bandos en contra de otros, los egipcios están interviniendo en Libia, y poco se sabe de esta guerra civil que se está desarrollando en Libia, porque la prensa se concentra en otras cosas, ¿no? Claro. Y acá en Sudamérica, Putin le pidió a Maduro si le podía abrir algún frente de guerra contra Occidente en Sudamérica, y a Maduro se le ocurrió crear el problema con Guinea, la ex Guinea inglesa. La Guyana, sí, sí. El Esequibo. La Guyana, perdón, tienes razón. Sí. La Guinea. La Guyana, ¿no? Esequibo. Sí. Y bueno, ahí hay en este momento un desarrollo de tensiones que no ha prosperado mucho porque los ingleses no le creen mucho a los venezolanos. No los creen muy capaces, entonces tampoco le dan mucha importancia a la amenaza venezolana. Y efectivamente las fuerzas venezolanas son muy inefectivas porque fueron desarmadas. Toda la parte profesional de las Fuerzas Armadas venezolanas fue desarmada por la revolución, ¿no? Sí. Y se subió a jóvenes revolucionarios que venían de abajo como subteniente o teniente, que recién habían entrado al ejército, y los promovieron a cargos altos de forma artificial, muy rápido, y al final se creó unas Fuerzas Armadas mucho menos profesionales que las que habían antes. Por lo tanto, les es difícil a Maduro amenazar seriamente a los ingleses en la Guyana y en Esequibo, a pesar de que la Guyana es un país pequeñito y con muy poca gente, pero es difícil moverse por la selva y por los ríos. Sí. Por lo tanto, físicamente tampoco tienen facilidades los venezolanos para intervenir en la zona. Pero son frentes que le están abriendo porque obligan a Inglaterra a poner atención ahí, quizás de repente mandar una corbeta, más adelante quizás algún destructor, una fragata. Estados Unidos también, con la flota que opera en América Latina, debe mandar un par de buques a la zona para revisar qué está pasando, y son fuerzas amarradas ahí que distraen la atención del Pentágono, de otras operaciones en otras partes y de la OTAN en general. Entonces, en ese sentido, Putin ha tenido éxito en amarrar en distintos lados a los occidentales y recordarles que él les puede abrir muchos frentes si ellos exageran su apoyo a Ucrania. Y hay una discusión interna en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, de que se han ido acabando los stocks de municiones que los occidentales le han estado mandando a Ucrania, y los tubos de artillería se les han ido quemando, han ido cambiando tubos de la artillería de largo alcance, porque esas artillerías fueron desarrolladas para tiros precisos y bastante efectivos, pero nunca para una cantidad de fuego como el que se ha visto ahora, porque tuvo una pieza, después de 1000 tiros,
tú tienes que cambiar el tubo. Y ellos están disparando alrededor de 3.000 tiros diarios en el parte occidental y los rusos están disparando unos 8.000 tiros diarios. Los rusos tienen mucho más capacidad de hacer fuego de artillería y casi todos estos frentes han sido sostenidos con artillería. Ahora último mucho con drones. La guerra de drones se ha masificado cada vez más y de repente intervienen los aviones con misiles de largo alcance y algunos helicópteros más en la retaguardia, porque los helicópteros los han botado mucho Sí. en el frente, entonces Han sufrido hartos. Se han demostrado muy vulnerables. Sí. Así que, bueno, se está montando una especie como de guerra mundial. Ahora ha intervenido Suecia, incorporándose gradualmente a la OTAN. Finlandia ya entró a la OTAN. Y los rusos le metieron ahí un montón de inmigrantes artificiales. Toda la gente indeseada de Rusia la están sacando hacia el norte para llevarlas como emigrantes hacia Finlandia, presionando por toda la frontera. Aprovechándose de unas leyes que se aprobaron a nivel de la ONU internacionales, en que los países no pueden prohibirle a los inmigrantes entrar a los países, y esas leyes tan absurdas. A tomar nota respecto de eso, ¿eh? Estas leyes tan absurdas las aprovecha Rusia para demostrarle lo absurdas que son las leyes que aprueba Occidente y la ONU, ¿no? Y le ha metido ahí un par de millones de inmigrantes a los fineses por la frontera, y los fineses están desesperados. Al final tuvieron que cortar la frontera y cerrar los pasos, violando la ley internacional. Finlandia violando la ley internacional, respaldado por la OTAN, que respalda violar la ley internacional, y respaldado por la Unión Europea, que respalda violar la ley internacional, la misma que ellos mismos habían creado. Entonces es muy curiosa todas las contradicciones que se están produciendo, ¿no? Y al final Occidente ha empezado a controlar el mar Báltico de forma casi absoluta, con el nuevo frente que se abrió con Finlandia y con Suecia, más todas las operaciones que operan de los buques que vienen incluso de España, de Portugal, de Inglaterra, de Alemania, hacia el Báltico, de Francia, más las fuerzas que tienen los polacos, los estonios, los lituanos, los letones, en fin, los daneses, en fin, hasta noruegos han llegado buques que han metido en el Báltico, a pesar de que los noruegos están muy ocupados en el Mar del Norte con esto. Y eso es una especie como de guerra mundial en cámara lenta, en desarrollo, previa al estallido de una guerra mundial, y muy peligroso, muy peligroso. Y es lo que Rusia ha estado explicando a través de la entrevista que vimos recién ahora, de Tucker con Putin, que yo recomiendo verla porque es sumamente interesante, es larga, hay que tener paciencia. Y hay que entender bien el contexto de lo que está pasando, porque se hablan muchos detalles que mucha gente se podría perder. Pero incluso se habla del origen histórico de todos estos problemas. Y yo lo encontré extremadamente interesante. Hay una parte en esa entrevista en donde Putin le lanza lo siguiente a Tucker Carlson. Le dice, Polonia y Alemania cooperaron en el año 39. Y Tucker Carlson como que queda así medio frío, y hay mucha gente que piensa que eso es un error. No, no es un error. En el año 39, cuando Alemania se anexionó completamente Checoslovaquia, Polonia presionó a Checoslovaquia para que le cediera territorios también, ¿ya? Y es más, las relaciones entre Alemania y Polonia eran óptimas. Ahí Alemania alababa el comportamiento de Polonia con respecto a Checoslovaquia, ¿ya? Entonces, muchas personas dijeron que aquello que había dicho Putin era una mentira, que era una mentira flagrante. No. Lo que pasa es que las personas que dicen eso no estudian historia, no analizan los acontecimientos, se quedan con el resumen del Rincón del Vago, no van al hecho en sí. En el año 39, cuando el Reich alemán estaba presionando por el tema de Sudetenland, también Polonia presiona a Checoslovaquia, pues estaba junto, Chequia y Eslovaquia estaban juntitos, presiona a Checoslovaquia para que le ceda una zona de la frontera que era prácticamente era de un 95% de etnia polaca. ¿Ya? Sobre todo en la zona de Eslovaquia. Así es. Entonces, no es que fuera una mentira lo que estaba diciendo Putin ahí en esa entrevista, simplemente estaba haciendo una precisión histórica, datos que la gente pasa muy por encima, porque ¿cómo se gatilla la guerra, la Segunda Guerra Mundial? Por el ataque alemán hacia Polonia.
Pero ¿por qué pilla tan de sorpresa el ataque alemán hacia los polacos? Porque las relaciones entre ellos eran muy buenas, ¿eh? Entonces, efectivamente, habían cooperado en detrimento de Checoslovaquia y había obtenido cada uno lo que había pedido, ¿eh? Sí, es muy interesante lo que dice, porque efectivamente Hitler creía que se iba a poder entender primero con el régimen que había desarrollado Pilsudski, pero de repente Pilsudski se muere. Sí, Y él era muy partidario de los alemanes, curiosamente Pilsudski, o del sí, estilo de los alemanes, porque tenían en común con Hitler el anticomunismo. Pero los ingleses presionaron a los polacos cuando estaban llegando a acuerdos para darle un corredor por el Danzig a los alemanes, para conectar Prusia Oriental con Alemania, que era un territorio que le habían quitado a Alemania así es. artificialmente en el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, se pensó que iban a llegar a un acuerdo entre Polonia y Alemania, a pesar de que los polacos tenían una facción de su gobierno que era muy anti-alemán y otra facción que era pro-alemán dentro de Polonia. Sí, Y la facción pro-alemán era porque tenían en común el anticomunismo. No es que confiaran tanto tampoco los alemanes, porque ellos eran católicos, los alemanes eran mayoritariamente no católicos, pero entendían el punto de vista de Hitler, sabían que que Alemania se le había quitado un territorio muy grande en la Primera Guerra Mundial, y sí, también los polacos entendían que incluso Alemania no había perdido la Primera Guerra Mundial, solamente en un momento el Kaiser pidió el armisticio, no para rendirse, sino que para parar la guerra, el sí, armisticio, el armisticio. porque hasta ese momento Alemania había ganado en todos los frentes. De hecho, había destruido a Rusia, porque la revolución Grecia y todo. bolchevique se produce porque los alemanes ganan. Y en el caso del frente occidental contra Francia, contra Inglaterra, todas las batallas se dieron dentro de Francia, nunca dentro de Alemania. Entonces los Así es. alemanes habían ganado en el frente occidental también. Y solamente ocurre cuando la Organización Judía Internacional consigue meter a los norteamericanos. Y esto es un acuerdo que llegan los judíos con Inglaterra, cuando Inglaterra se veía perdiendo en la Primera Guerra Mundial, de que ellos, si le consiguen un territorio en Israel, ellos van a poder incorporar a través de su influencia en Estados Unidos, incorporar a Washington en la Primera Guerra Mundial y así salvar a Inglaterra y a Francia de Alemania e imponerse, porque ya estaba medio colapsado Francia y Inglaterra, ya había colapsado Rusia, en cierto modo había colapsado el Imperio Otomano, que era aliado de Alemania Sí, y aliado del Imperio Austrohúngaro, y los austrohúngaros no les había ido tan bien en la guerra, a los alemanes les había ido bien, a los austrohúngaros no tanto, a pesar de que en un momento dado las fuerzas alemanes apoyaron a los austrohúngaros, los reforzaron y ganaron algunas batallas, no todas, pero algunas, con el refuerzo alemán. Así que se pudo haber ganado para Alemania y Austro-Hungría esa guerra, pero la intervención de Estados Unidos cambia todo. Y cuando estaban ganando, los alemanes proponen parar la guerra, proponen un armisticio. Pero con la intervención de Estados Unidos, Woodrow Wilson al final no acepta esto. Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, sí, y los empuja a los alemanes a una especie como de hambruna y a la falta de recursos, que lo deriva en que colapsa el sistema, renuncia al Kaiser y lo reemplaza una especie de socialdemocracia, donde la mayoría de los líderes eran judíos, por eso que los alemanes después desarrollan la teoría de que los judíos traicionaron a Alemania, la puñalada por la espalda. que es lo mismo que estaban diciendo los polacos, curiosamente, y por eso se produce este fenómeno tan extraño de que hubo una facción polaca muy grande que apoyó a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y también una facción muy grande de ucranianos que apoyaron a los alemanes en contra de los rusos, no por ser antirrusos racialmente, sino que por ser antirruso, entendiendo que Moscú era soviético, era Sí, comunista. anticomunistas. Ellos eran anticomunistas Sí, y en ese sentido vieron a los alemanes como una esperanza. Pero bueno, Alemania desaprovechó esa oportunidad porque también cometió muchos excesos y se desubicó. Así que, pero en todo caso, estas cosas son mucho más complejas de que sí, lo que la prensa que quiere hacer etiquetas explica, ¿no? Y por eso es que esta entrevista es tan interesante, porque aquí Putin dice que Ucrania está usando las teorías de Bandera, que era este líder nazi o nacionalista ucraniano, pro-nazi, sí, y él habla de la desnazificación. Mucha gente dice que es raro
que hable de la desnazificación cuando Zelensky es de origen judío, ¿no? El presidente. Pero hay que meterse en todos estos aspectos porque la realidad es mucho más compleja y mucho más interesante que lo que la prensa trata de presentar. Y lo que es absurdo desde el punto de vista europeo es esta censura, ¿ah? Para que la gente entienda todos los aspectos de la verdad y no esa caricatura que trata de poner la OTAN o la Unión Europea oficial. Porque realmente si la Unión Europea está muy cuestionada y hay Sí. muchas facciones políticas que están surgiendo como alternativas, ¿no? Entonces, hay que ver no solamente el punto de vista de los actuales gobernantes, sino que también de la oposición, que tiene un punto de vista distinto en muchos países. ¿Cómo es que le dicen? La dieta imperial sin emperador, el Parlamento Europeo, porque en el fondo es eso, ¿ya? Bruselas. Bruselas. Todo lo deciden ellos, supuestamente mediante un mandato que supuestamente les da los pueblos europeos, pero en realidad quienes deciden son cuatro gatos que son los comisarios. ¿Ya? Y por ejemplo, el tema este de los refugiados. Úrsula von der Leyen a toda costa queriendo que Hungría, por ejemplo, y Polonia reciban más inmigrantes. Hungría y Polonia aguantando ahí, no, aquí no entra nadie, ¿ya? Porque tengo que proteger tengo que proteger primero a mis ciudadanos, ¿no? Después veré si es que me alcanza. Se están tomando medidas para revertir todo este tipo de situaciones en Dinamarca. Los daneses también están muy complicados con el tema. En la misma Bélgica, en Países Bajos, están teniendo problemas con el tema de los inmigrantes y están por todos los medios tratando de presionar para que la Unión Europea no presione en contra de esto. Por ejemplo, la heredera al trono de Países Bajos no puede asistir libremente a la universidad. Está amenazada de muerte. ¿No? Y del Parlamento, ¿Y por quién está amenazada de muerte? Qué interesante eso, no lo por, sabía. por distintas organizaciones proislámicas. Ah, musulmanes, sí. Ya. Sí. ¿Ya? Ese es otro drama que tiene Europa hoy día. Exacto. ¿Ya? Y esta gente no se dio cuenta de que a ver, a los españoles les dijeron, oye, tranquilo, déjenlos que entren, si total ellos van a pagar nuestras pensiones. Y aceptaron alegremente. Y ahora no saben qué hacer con el drama que tienen dentro. ¿Ya? Pero Porque, es mayor en Inglaterra y en Francia, fíjate. sí, He sí. estado recorriendo esos países y es mucho más grave en Francia y en Inglaterra que en España. España, es cierto que España tiene el problema que no tiene natalidad, o sea, no tienen hijos. Sí. Y España está muriendo, ¿eh? Porque las mujeres no quieren tener hijos. Pero en general Europa está muriendo. Europa está muriendo porque los musulmanes llegan pocos y tienen muchos hijos, entonces de repente pasan a ser, no sé, el 1%, después el 3%, el 5%, y de repente el 15% y el 20% y el 30%. Y después del 30% no les cuesta nada llegar al 80%. Así es. Porque son los únicos que se reproducen. Los occidentales, la sociedad occidental es de gente de edad media y mayor, muy poca juventud, comparado con lo que se ve en África, lo que se ve en el mundo islámico, lo que se ve en la India, en fin, que hay mucha juventud. Sí. En China también hay gente vieja, en Japón, pero bueno, China tiene tanta gente que da lo mismo, que tiene 1.400 millones, ¿no? Igual hay mucha gente joven. Pero igual en China, en estos momentos proyectan que de aquí a 40 años, o sea, 2 generaciones, la población va a caer dramáticamente. La tasa de natalidad está bajando a niveles exorbitantes. Tanto así que el país más poblado de la Tierra ya no es China, es India. Yes. ¿Ya? Porque en India no existe control de natalidad. ¿Ya? Existe, entonces, pero más libre. Sí, no lo aplican tan estrictamente. Sí. ¿Ya? Pero va por ahí el tema. Y los que más crecen son los musulmanes y los negros. ¿no? Sí. Y los musulmanes con bastante riqueza, por lo tanto con cierta sofisticación en la educación que antes no tenían, y los negros, algunos han tenido éxito también, pero la gran mayoría no todavía, y son gente de un nivel de educación mucho más bajo.
los inmigrantes negros, a pesar de que eso puede cambiar en el futuro, porque los chinos están invirtiendo mucho en desarrollo del África negra sí. y El podrían África mejorar mucho subsahariana. el nivel de los negros en el futuro. Pero por ahora son probablemente el continente más pobre y menos educado del mundo, el África negra. Pero después viene este sector del Sahel y hacia el norte, donde están los musulmanes, ¿no? En el norte de África, toda la zona de Marruecos, Argelia, Túnez, no sé, Libia, Egipto, esos son todos musulmanes y los países al sur de ellos también, ¿no? Sí. Y hay una especie como de frontera entre el mundo negro, que es una civilización propia, y el mundo más bien mestizo, árabe o del Magreb, y también con razas negras entre medio, pero mucho menos, que son otra cultura, una civilización distinta a la civilización islámica, ¿no? Frente a la civilización negra. Bueno, y ahí vemos una civilización occidental en Sí. decadencia en casi todas partes, entre otras cosas porque a las mujeres se les ocurrió poner esta moda de no tener hijos, ¿no? Un poco lo que tú estabas hablando al principio respecto a los jóvenes que no querían trabajar, que querían hacerlo todo por internet en su casa, Sí. y que los padres le paguen todo, en fin. Ese tipo de moda es la que hace que las culturas decaigan y las civilizaciones se destruyan, ¿ah? Ese tipo de mentalidades. Y estamos en esa moda de una decadencia brutal por los nuevos criterios de los jóvenes. Eso no ocurre en el Islam, ni ocurre en China, ni ocurre en la India, donde los países crecen. La India es el país que más crece en el mundo. Y Sí. China está creciendo al 5%. Obviamente que no crece al 11% como antes, pero todavía crece al 5%. O sea, el Occidente está parado, está en 0% de crecimiento. Y en cambio China crece al 5%. Nosotros estamos a 0% de crecimiento porque tenemos a Boric, ¿no? Y hemos tenido el comunismo desde la Michelle Bachelet acá, que nos Claro. paralizó el país, ¿no? Y las mujeres en Chile tampoco están teniendo hijos. Entonces, todas estas cosas están relacionadas. Y bueno, dicen, no, no importa que no tengan hijos porque traemos inmigrantes. Entonces, estamos reemplazando a los chilenos por haitianos, ¿no? O por narcotraficantes colombianos, venezolanos. Algunos venezolanos que han llegado eran muy buenos, ¿eh? Y la gente que se Sobre arrancó todo del la primera ola. comunismo. Sí. No hay que olvidarse que la gran mayoría de los inmigrantes que llegaron a Chile de Venezuela son muy buenos. Yo te diría el 90%. Pero últimamente ha llegado una especie de 10% de lumpen de Venezuela. Y de narcos, y delincuentes, y sicarios, y también de Colombia en gran medida, y el Tren Sí. de Aragua, y toda esta gente que son terribles, ¿no? Y eso ha hecho muy inestable Chile, y ha paralizado las inversiones, y el país está parado, y este gobierno persiste en la autodestrucción, porque aparenta preocuparse y interesarse por resolver los temas, pero en el fondo está solamente trabajando para agudizar los problemas Así es. y paralizar la economía, y a eso se dedican. Mire, y ahora enlazamos esto con lo que está pasando aquí en Chile. Javiera Toro, la ministra encargada de la reconstrucción de la zona de incendiada Viña Valparaíso, que fue Villa Alemana, ¿ya? Se lanza la frase para el bronce, ¿ya? O sea, la reconstrucción no es posible si no se involucra el Estado, si el Estado no está más presente. Justamente porque el Estado estaba ausente, es que pasó todo lo que pasó. ¿Ya? Entonces, otra vez, dan un paso atrás y dan dos hacia adelante. Hacen como que retroceden, pero en realidad están avanzando en su planificación revolucionaria media comunistoide. ¿Por qué? Porque con la chiva esta de la reconstrucción, estos tipos van a meter al Estado hasta en el baño. Acuérdense de esto. ¿Ya? Van a meter al Estado hasta en el baño. Acuérdense, van a empezar primero, no, es que esto hay que hacerlo porque hay que levantar las casas de esta pobre gente que se les quemó. Tienen razón, pero esto tiene que canalizarse a través del Estado. No, no, espérame. ¿Por qué no permites que las personas vayan buscando ellas mismas sus soluciones? Si quieres apoyarla, ningún problema, ponle tú un apoyo a la persona que lo solicite y que lo necesite, ¿ya? Porque van a empezar otra vez con las tonteritas estas de los apoyos universales y olvídense, va a pasar otra vez lo mismo que pasó con las fundaciones chanta, con las fundaciones truchas, ¿ya? Que hicieron todo este cuento universal, ¿ya? Para todo el mundo y allí ustedes tienen resultados.
¿ya? Los IFES laborales que le presionaron a Sebastián Piñera para que aprobara, que tiene que ser universal. Gente que no correspondía que pidiera el IFE, lo pidió. ¿Cuántos empleados públicos pidieron el bono de 500.000 pesos que no le correspondía porque ellos no habían visto mermado su ingreso? Pero como era universal, se metieron y lo pudieron obtener. ¿Lo devolvieron? No, no lo devolvieron. ¿Ya? Va a pasar lo mismo acá. ¿Por qué? Porque esta gente es justamente así la manera en que actúa. ¿Ya? Lamentablemente el pueblo chileno una y otra vez topa con la misma piedrecita. Cada cierto tiempo, no sé, como que el pueblo de Chile tiene una tara cíclica, ¿ya? Cada cierta cantidad de años se pega un trompazo y supuestamente no lo vio venir. No, si estas cosas no es que no se vean venir, estas cosas se preparan con tiempo. El problema está en que dejamos que preparen esto para darnos el trompazo. Y pareciera que nos damos el trompazo con gusto. No sé, analizando los últimos 100 años de Chile, uno dice, pero ¿cómo permitieron llegar a esto? Bueno, justamente, permitieron llegar a esto. Y esto, ojo, que no tan solo pasa en Chile, tú lo ves a nivel internacional, en todas partes. ¿Ya? Si no es que tan solamente nos pase a nosotros como chilenos, le pasa a todo el mundo. Incluso aquellos que uno podría decir, no, pues a estos gallos nunca les va a pasar una cosa así. Por favor, denle una miradita a Estados Unidos, miren el presidente que tienen. ¿Ya? Simple y llanamente observen. ¿Ya? Lamentablemente. Bueno, curiosamente, si vuelve Trump al poder, a pesar de que hay mucha gente que odia a Trump, curiosamente Trump es la gran esperanza para la paz mundial, porque él quiere pasar la guerra en Europa. Le va a decir a Zelensky, mire, deje esos 5 oblasts que usted ya perdió frente a Rusia, y yo no le voy a apoyar más, y usted entrégueselos a Rusia, y yo voy a tratar de negociar con Putin para que él no siga avanzando. Ahora, si Putin sigue avanzando, yo no lo voy a dejar pasar más allá del Dnieper, porque yo voy a tener que intervenir como Norteamérica, pero Putin al final se va a quedar con o los 5 oblasts de Crimea, o incluso va a llegar más allá hasta el Dnieper, y va a dividir Ucrania en 2. Por lo tanto, Rusia va a haber ganado esta guerra y Occidente la va a haber perdido, pero por lo menos con Trump podrían detener la guerra y podrían darle esperanza al mundo de que no se siga escalando a una guerra mundial, como aparentemente se está desarrollando ahora. Así que yo veo a Trump como un factor de paz mundial. Obviamente que él se va a rearmar mucho, porque ve la amenaza china en el futuro, en fin. Ahora, yo he estado revisando mucho el asunto de China permanentemente, y yo no veo a China como una amenaza de la revolución bolivariana. Los chinos no creen en la revolución bolivariana, no creen en el Foro de Sao Paulo y no creen en el Grupo de Puebla. Ellos más bien están desesperados por el desastre que es Cuba, que es Venezuela, que es Nicaragua. Echaban de menos a Pinochet en Chile, porque Pinochet funcionaba también en Chile. Sí. Entonces ellos podían obtener cobre y todas las cosas que necesitaban. Y ahora decía, ojalá hubiera alguien que pusiera orden en Chile, porque Chile se está deteriorando muy rápidamente, después de que fue un país tan próspero y llegó a ser el país más rico de América Latina. Y curiosamente los chinos no opinan políticamente, ¿no? Pero cuando uno habla con funcionarios a nivel más personal y les dice, ¿qué es lo que realmente piensan ustedes? Ustedes están apoyando al Foro de Sao Paulo y todos están metidos. Dicen, no, nosotros no nos metemos en política. Los que se metían en política, los castristas, el comunismo soviético, pero no nosotros. Nosotros somos capitalistas, me dice él. Somos capitalistas, dejamos la economía comunista, pero nos gusta el orden, o sea, reconocemos que somos un régimen autoritario o dictatorial, porque en China nunca ha habido democracia, pero somos capitalistas, somos una dictadura aparentemente comunista, pero no realmente, porque son capitalistas. Y por eso es que a China le ha ido bien, porque si fueran comunistas realmente, no les hubiera ido bien. A ellos les fue bien, con la economía de mercado les fue bien. Claro, cuando ellos aplicaron la economía de planificación central, se murieron 50 millones de personas de hambre. Claro. ¿Ya? Claro. Así es. Y, ojo, y 50 millones por parte baja, porque hasta el día de hoy no se sabe en realidad cuántos murieron. La gran hambruna de Mao, cuando aplicaron a rajatabla el manual económico
comunistas se murieron de hambre. ¿Ya? Así, y lo curioso es que los que sobrevivieron quedaron desnutridos, y esa Totalmente. generación quedó desnutrida por vida. Solamente cuando Deng Xiaoping se mete al capitalismo y empieza a Sí, desarrollar China, mucho después, la generación que viene también es bastante desnutrida porque venía de la anterior. sí, Y ya la tercera generación empieza a tener mejor nivel de vida, con buena alimentación, y ahí empiezan a ser más altos los chinos, entre sí. paréntesis. Y después la cuarta generación y ahora la quinta, después de la revolución de Deng, se están viendo chinos flacos, altos, muy bien alimentados, con mucho más capacidad cerebral, por la alimentación y los estímulos además, ¿no? Y el orden. Así que bueno, China en el fondo está luchando por sus intereses, no está en esa conspiración que muchos creen, como lo está el movimiento bolivariano con el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que sí están en la conspiración. Pero los chinos son neutrales, no se quieren meter en política, tratan de tener buenas relaciones con la izquierda, con la derecha, con el centro, con el que esté en el poder. No se meten, pero ellos en su fuero interno, en forma más personal, reconocen que los sistemas de izquierda en América Latina funcionan muy mal y que los sistemas de derecha o autoritarios, el régimen de Pinochet, fueron extraordinarios. Ellos admiraban a Pinochet por cómo cambió Chile, Sí. de un país tan pobre hacia uno de los países más ricos de América Latina, ¿no? Con ese impulso que se le dio al gobierno militar. Entonces, pero ellos no lo dicen, te lo dicen a ti personalmente en En una privado. conversación Sí, privada, pero no lo sí, dicen públicamente, porque le tienen prohibido decirlo. Porque sí. ellos tratan de tener buenas relaciones con todos los gobiernos, aunque sean bolivarianos o de Maduro, no sé, o de Ortega en el caso de Nicaragua. En fin, esa es la situación. Una cosa cuando tú conversas con un chino en lo privado, y he conversado con muchos de ellos, eh, cuando tú empiezas, ¿qué piensas de Mao? Un miserable, un miserable. ¿Y qué te parece Deng Xiaoping? El mejor que ha habido, Claro, claro. el mejor que ha habido. Sí, sí, Porque sí, gracias a Deng Xiaoping, yo tengo lo que tengo, por ejemplo. claro. No, y Entonces, gracias a Deng, hoy día China va a ser la superpotencia dominante del mundo. así es. Luego, ¿no? No sé si en este momento o en el futuro cercano, pero el poder económico de China ya es superior al de Estados Unidos. Pero Sí, totalmente. el poder militar va a ser superior a Estados Unidos de aquí a 15 años. Pero en la zona local, en el área del este de Asia, porque Estados Unidos tiene que distribuir sus fuerzas por todo el mundo, en el área local China hoy día es superior a Estados Unidos, en el este de Asia. Es superior hoy día. Entonces es difícil. Ahora Estados Unidos se basa en que él va a sumar Japón, va a sumar Corea del Sur, Taiwán, va a sumar Australia, trata de que se sume la India. Entonces, sumando todos estos países, la coalición de la periferia podría tener una capacidad superior a China, pero está en duda eso. Porque en el área más cercana, el mar del sur de China, frente a Taiwán, en fin, en la zona de Shanghái, en esa zona, en el mar, los chinos son superiores a cualquier Sí, coalición occidental. sí. Además que las fuerzas que tiene Estados Unidos que pueda desplegar son limitadas. ¿Cuántas Claro, son las fuerzas de tarea que tiene claro. Estados Unidos? Son 11 flotas. O sea, 11 flotas con un portaaviones y todos los buques de servicio, de protección y abastecimiento que eso implica. Tiene Yo entendía solamente que eran 11. 7 flotas, pero a lo mejor tú tienes una información que yo no conozco. Sí, la revisé. Son, Ya, son 11. ¿Ya? 11 Son flotas. 11. ¿Ya? Entonces, solamente eso puede desplegar. Ahora, hay que entender también lo que significa el poder de fuego de un portaaviones más todos los buques escolta. O sea, no estamos hablando aquí Por de supuesto. que son 4 o 5 barquichuelos. No, no, no. No, estamos hablando de un portaaviones, un buque capital con una capacidad de fuego, de ataque y de proyección enorme. Sobre todo los últimos dos portaaviones que han votado, que sí tienen una tecnología increíble. ¿Ya? Pero si tiene que estar repartido por todas partes, podrá focalizarse en un punto candente y si lo pilla de sorpresa. Y si no es por ahí, en realidad el ataque principal y es por otro lado. El tablero de ajedrez mundial está muy interesante de mirar. Una, interesante y otra, peligroso. ¿Por qué? Porque Sí. cualquier chispita puede hacer estallar el polvorín en cualquier parte. Yo pienso que Trump podría salvar al mundo, y podría impedir el desarrollo hacia la guerra mundial. Sí, porque siempre el hombre Ah, siempre fue muy mesurado en sus decisiones. hay esperanza ahí. Sí, sí.
¿Y será por eso, por ejemplo, de que están intentando por todos los medios posibles de que no llegue a la papeleta final? Claro, están tratando de bloquearlo. Exacto, ¿verdad? Entonces, en realidad, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Aquí no hay bueno ni malo, aquí hay intereses. Y los intereses no tienen esa cualidad, positivo o negativo. Son solo intereses. ¿A quién les sirve? ¿No? Don Daniel, interesantísima la conversación con usted siempre, siempre. No voy a cansar nunca de decirlo. Siempre es un agrado escucharlo y conversar con usted. Se nos acabó el tiempo. Muchas ¿Ya? gracias. Bueno, aquí estamos en el ICAES, el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social, para que la gente sepa, Sí. dedicado a analizar lo que pasa en Chile, en América Latina, en el mundo, y ver cómo podemos desarrollarnos y cómo podemos garantizar nuestra seguridad interna, nuestra seguridad externa. Hoy día tan amenazada, Chile se está autodestruyendo, tiene un nivel de inseguridad interna brutal, como nunca hemos visto, y bueno, cierta seguridad externa difícil también por este desarrollo de los conflictos internacionales que se están produciendo. Así es, así que vaya a la página de ICAES, mi amigo, y suscríbase, porque va a encontrar material excelente, no bueno, excelente. ¿Ya? Mira, la Muy página de interesante. ICAES no se llama ICAES, se llama TV Info Chile. Eso, sí, TVInfoChile.cl. TV Info, una sola palabra, TV Info Chile, por si a alguien Perfecto. le interesa. La vamos a, en la próxima oportunidad, la próxima semana, lo que lo vamos a tener de vuelta, ya vamos a tener preparada la bandita ahí para que aparezca toda la información de ICAES. ¿Ya? Don Daniel, encantado. Nos estamos viendo en otra Mucho oportunidad. éxito, ¿eh? Que te vaya muy Gracias. bien.